Cuando David estaba huyendo de Saúl, fue a la ciudad de Gad de Filisteo a pedir refugio al rey Aquit. El rey Aquit le da refugio en la ciudad de Siclag. Después, posteriormente, cuando llega el tiempo de que el rey Aquit de los filisteos iban a pelear con Saúl, mandaron a llamar a David y David iba a unirse al ejército de los filisteos, y los principales del ejército de los filisteos le dijeron al rey Aquit que no querían que se uniera David porque se iba a pasar en medio de la batalla a luchar en contra de los filisteos, es decir, a favor del ejército de Saúl, porque era el pueblo de David y la fidelidad de David para con Saúl. Dice la palabra de Dios que 3 días de camino anduvieron de regreso para llegar a Siclag. Cuando llegan allí consiguen a la ciudad quemada, destrozada, y se habían llevado a sus esposas, a sus hijos. Dice la palabra del Señor que ellos lloraron amargamente porque estaban abatidos de alma y de espíritu por la situación que estaban pasando. Y dice la Biblia que se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Me llama poderosamente la atención que este ejército, este pueblo que andaba con David, después de haberle otorgado tantas victorias y haber hecho tanto por el pueblo, ellos se enfocaron en el problema que tenían y querían apedrear al ungido de Dios. Hay una parte hermosa aquí en la Biblia que dice que David se fortaleció en Dios. Lo que angustiaba a David era que el pueblo no veía la ocasión de orar, de pedirle al Dios Todopoderoso que podía librarlo de todo este mal que le estaba aconteciendo. Y vemos que David en ningún momento se queja, sabiendo él que Dios le había dado batallas, le había dado milagros, prodigios, que habían hecho tantas cosas maravillosas con Dios a su favor. El pueblo se olvida de Dios y David, en vez de ponerse a llorar amargamente, como dice la Biblia, llegó el momento en que él se fortalece, llama a Abiatar, el sacerdote, y le dice que le pase el efod. El efod era un atuendo que se ponían los sacerdotes para consultar al Señor. Vemos cómo David aquí entra a la presencia del Señor a pedirle dirección y le consulta, le pregunta que si persigue a estos malhechores, que si los va a conseguir, y Dios le dice que sí. Dice la Biblia posteriormente que recuperaron todo cuanto grande, pequeño que había, y que David duró peleando con el ejército 24 horas aproximadamente, fue el tiempo que duraron peleando, que persistió hasta que no logró lo que Dios le había dicho en conquistar y retomar todo lo que le habían llevado. Vemos también un acto muy grande que hizo David, que hasta el día de hoy rige al pueblo de Israel. Vemos un acto hermoso de justicia que hace David aquí, porque dice que desde aquel día en adelante se otorgó por ley y ordenanza en Israel que todos los despojos de guerra sean repartidos en partes iguales, porque de los hombres que fueron a pelear, dice la Biblia que salieron 600, pero 200 se quedaron. Cuando regresan aquellos 400 que se juntan con estos 200, no le quieren dar nada de lo que recuperaron. Me llama la atención porque obviamente eso era de ellos, lo que le habían quitado, y David dice que tienen que devolverlo porque son despojos de guerra que deben ser repartidos en partes iguales. Vemos la justicia que hace David aquí y que se cumple y trasciende hasta el día de hoy. Dios te bendiga.